Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desgastaban al sol y al altar, templos de piedra que hacían vibrar. Hoy con un dron y un render genial, la gloria es líquida, puro viral. De la palabra de Dios al exterior. Cuando estaba en primer año de la universidad, recuerdo mis clases de diseño. A ver, pongamos en contexto. Imagínense un chaval recién salido del instituto, con todavía muy pocas cosas en claro de lo que iba a ser la vida y entendiendo de arquitectura lo que entiende un, no sé, un marciano sobre comprar en Amazon, ¿no? No fue la mejor explicación. Y claro, uno iba a las clases, las más importantes siempre son las clases de diseño. Esto es una constante en todas las universidades del mundo. Y claro, venía mi profesor de diseño en ese momento, se sentaba, llegaba así muy solemne él, se sentaba frente al tablero de dibujo, sacaba una hoja en blanco, sacaba su lapicera, tenía una lapicera Lamy de color rojo creo que era, y ahí estaba él. Parecía como ese arquitecto iluminado, como una persona solemne, como, no sé, qué sé yo. Eran otros tiempos quizás. Sacaba un cigarrillo, se podía fumar en ese tiempo dentro de las aulas, y lo encendía, hacía la primera bocanada de aire y trazaba una línea sobre el papel. Y nosotros, todos los estudiantes, mirando alrededor y esperando así que saliera algo, una obra de arte, claro, con su trazo perfecto, recto, preciso, que se cruzaba a 90 grados y qué sé yo. Y era como, wow, todos queríamos llegar a ser algún día y hacer esas cosas maravillosas, ¿no? Claro, era casi como un ritual, ¿no? En ese tiempo la idea del humo parece como si fuera un rito de una secta, ¿no? Había humo, eh, las líneas, había toda una serie de elementos, la palabra que salía de la boca de este profesor, y eran como si fueran así, no sé, qué sé yo, la palabra de Dios que era invocada en ese momento, sonaba obviamente como una revelación divina, ¿no? Tú no eres como ellos. Yo creo que eso nos acostumbra y quizás ahí empieza todo, el mito del arquitecto como ese semidios, ¿no? Eh, que el tipo no camina, sino que flota, que no habla, sino que declama, que no hace edificios, sino que hace como manifiestos de la arquitectura en 3 dimensiones. Y claro, si a eso se le suma que hemos visto demasiadas películas de Hollywood donde todos los arquitectos son famosos, ganan fortunas, y si no son arquitectos atormentados como en el Manantial, que diseñan rascacielos imposibles para salvar al mundo, o se enamoran de la protagonista, que siempre es bella, preciosa y fantástica. Y claro, termina siendo el resultado que a veces un resultado que se torna demasiado serio o demasiado hollywoodense, ¿no? La gloria es líquida, puro viral. De la palabra de Dios al Excel, del mármol sagrado al vidrio pincel, el ego elevado hasta el cielo, pero el cliente manda el dinero. Arquitectos. Antes de que existiera el término Star Architect, los arquitectos ya eran los favoritos del poder. Tú no eres como ellos. Ya durante siglos el arquitecto fue casi como el mediador entre la tierra y el cielo, ¿no? Era el personaje capaz de transformar la voluntad de reyes, de papas o emperadores en piedras, bóvedas, cúpulas. Eran espacios que desafiaban el tiempo, ¿no?
Siempre me acuerdo de la película esta de Charlton Heston que habla sobre la vida de Miguel Ángel, y claro, era Miguel Ángel que se le oponía al mismo Papa, ¿no? Era como, eh, él, Dios habla a través de mis manos y hasta el mismo Papa debe callar, ¿no? El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. Claro, uno estudia la vida de los grandes arquitectos, Bernini, Borromini, eh, todos estos no solo proyectaban iglesias, diseñaban para el poder y con el poder. Las columnas de San Pedro no son solo de mármol, son propagandas papales. El Palacio de Versalles, imagínense, tiene una fachada de 400 metros, donde cada eje, cada perspectiva es un recordatorio que Luis XIV era el rey Sol y el resto eran simples satélites. La habitación del rey ubicada en el centro geométrico del palacio. ¡Wow! Es alucinante. Con lo cual, la arquitectura siempre ha tenido esa relación ambigua con el poder. No me gusta esto, Homero. Las definiciones no se ponen de acuerdo y nunca se pondrán de acuerdo en mi entender, pero siempre giran en torno a arte, giran en torno a técnica, giran en torno a lo simbólico. Y como todo símbolo, necesita un autor que lo firme. Hablamos de Miguel Ángel en el Vaticano, pero está Haussmann en París y hasta el mismo Le Corbusier, soñando con esas ciudades utópicas que rebasaban y destruían todo París para crear una nueva forma de vivir y que no siempre se entendía, pero siempre llevaba su firma, ¿no? El arquitecto en el Renacimiento con Alberti pasa al estrellato de alguna forma, pasa de ser un constructor a convertirse en el arquitecto, ¿no? En esta persona que, que va a tener un poder dentro de la obra, pero ese poder va a ser más allá del proyecto, ¿no? El poder de la fuerza está en ti. El arquitecto desde hace siglos juega ese papel de demiurgo, ¿no? El que interpreta el deseo de los poderosos y lo convierte en espacios. Esto es muy, muy importante, porque, como les decía recién, desde Alberti, esto va a ir incrementándose, si cada vez va a ir adquiriendo más y más poder, y siempre va a estar de alguna forma relacionada con el poder. El ego elevado hasta el cielo, pero el cliente manda el dinero. Arquitectos rockstar, con casco, traje y barba hipster. Arquitectos rockstar, que dioses a trending en Twitter. Arquitectos rockstar. No sé en qué momento específico el arquitecto pasó de ser un profesional con oficio a convertirse en un star architect, en una especie de rock star, decíamos recién, ¿no? Y no me refiero específicamente a lo que les decía recién de Alberti, ¿no? Me refiero más a esta idea, esta mezcla entre genio creativo y estrella de rock, ¿no? Quizás todo comenzó en el boom de las revistas de los años 80, cuando los proyectos dejaron de ser solo planos y maquetas y se convirtieron en imágenes aspiracionales, ¿no? O como quizás cuando las ciudades descubrieron que un edificio icónico podía atraer turistas, inversores y titulares, ¿no? Recuerdo un montón de revistas, no sé, la GA Document era una revista que traía obras de arquitectura y que eran fotografiadas por fotógrafos de renombre, donde se buscaba que justo incidiera la luz sobre el vértice específico, brillara tal. Y claro, eso para un ego de un arquitecto es miel, ¿no? O lo que decíamos recién, la idea de las ciudades. Bilbao es un ejemplo que todos repiten, un museo que transformó una ciudad. El problema es que muchas veces nos quedamos con el mito y no con la lección. Parece como si las ciudades de pronto entraran como en una especie de guerra fría arquitectónica, ¿no? Londres presume que tiene más obras de Foster, o de Zaha, o de Rogers. Nueva York de Nouvel o de Getty. Dubái absolutamente de todos los que estén dispuestos a construir más alto, más grande y por supuesto más absurdo.
Y los arquitectos encantados de ser tratados como artistas incomprendidos. Dejaron que su nombre eclipsara el uso, el contexto y en muchos casos hasta el cliente. Recuerdo una edición de la revista Suma, que antes de que se convirtiera en Suma Más se llamaba Suma Historia, y tenía un fascículo especial que lo llamó Suma Humor, que era brillante, fue fantástico. Creo que hizo uno solo. Traía una nota que me encantó que te explicaba de cómo tenías que hablar en posmoderno, cómo podías hacer algo en posmoderno. O era para utilizarlo para las memorias descriptivas, no me acuerdo bien. Pero básicamente lo que hacía era, tenía 3 columnas con palabras, qué sé yo, introducir, acceso, permeable, yuxtaposición, interpenetración, vernáculo. Y la idea era que la persona utilizara cada una de las palabras de cada una de las columnas y las fuera conectando con preposiciones y con artículos, ¿no? Entonces daba una memoria descriptiva que era totalmente absurda, pero era totalmente creíble. Y de algún modo lo que terminaba diciendo la revista era como que a lo que habíamos llegado los arquitectos, que habíamos transformado nuestro lenguaje en una forma de unir palabras sin sentidos para intentarle darle un sentido que escapaba a cualquier lógica, ¿no? Siento el poder de Le Corbusier en este lugar. Lo que leías no entendías, nadie lo entendía, pero sonaba tan sofisticado que nadie se atrevía a decir que el emperador estaba desnudo. Las catedrales rugían en fe, ahora es el shopping y el LED. Del Fiat Lux al Wi-Fi aquí, la masa aplaude, quiere más sí, la maqueta arde. Pero como todo mito, el de Star Architect tiene fecha de caducidad. Hoy sabemos que el modelo este está en crisis, no porque estos nombres hayan perdido talento, todo lo contrario, muchos siguen siendo grandes referentes, pero el mundo ha cambiado. La arquitectura ya no es solo forma, venimos hablando hace mucho tiempo. Es también datos, es también energía, es fundamentalmente la necesidad de sostenibilidad, es también experiencia, es también comunidad. Y en este nuevo tablero que se está presentando el arquitecto Rockstar, empieza a verse como una especie de anacronismo, ¿no? Demasiado lento, terriblemente caro y demasiado preocupado por la foto del dron, y además muchos gobiernos ya no pueden darse el lujo de permitir contratarlo. Aquí hace falta dinerito fresco. Mientras tanto, emerge una nueva forma de pensar y producir arquitectura. Procesos colaborativos en los que los clientes, los usuarios, los algoritmos y hasta los mismos sensores de los edificios también tienen voz dentro de este diseño. Son como oficinas que funcionan como equipos de investigación, ¿no? Con perfiles híbridos. Uno encuentra dentro de estos estudios arquitectos, encuentra ingenieros, encuentra programadores, encuentra biólogos también, diseñadores de experiencia de usuario. Y esta tecnología en realidad lo que está haciendo es democratizar el acceso, desde plataformas BIM compartidas hasta inteligencia artificial que permite simular cientos de escenarios en muy pocos segundos. ¡Yupi, algoritmos! Hoy el poder ya no está en la firma, sino en el sistema. Y eso duele a más de uno, eso está claro, porque cuando un ego mide más que el último edificio, adaptarse a un mundo donde los proyectos son colectivos es como pasar de ser solista a tocar en una banda. Hay que aprender a escuchar. Okidoki. Recuerdo después de la crisis del inicio del siglo XXI, 2001 Argentina, 2008 España y sucesivos países, empezó a aparecer la idea de la figura de los colectivos. Y había un colectivo de arquitectura que me encantaba y era Zuloark. Y una de las cosas que tenía este colectivo era que sus integrantes no podían aparecer. Aparecía la idea del Zuloark como autor del proyecto, ¿no? Nadie podía poner lo hizo Pepito, lo hizo Juanita, lo hizo Susana. No, tenía que aparecer Zuloark. Era el absoluto anonimato en la idea del diseño, ¿no? Esta idea que hablábamos recién de aprender a escuchar. Quizás deberíamos copiar un poquito más de esta idea, ¿no?
bajo el show. El plano se imprime en 3D y el ego flota sobre el café. Arquitectos rockstar, con casco, traje y barba hipster. Arquitectos rockstar. Estamos entrando ahora en una era en que los procesos son más importantes que la autoría, eso está claro. Ya no se trata de que tu edificio salga en la portada de una revista, uno siempre quiere esto, pero además tiene que funcionar, tiene que aportarte algo y tiene que aportar algo a la sociedad, tiene que responder a las necesidades de quienes lo habitan y del planeta que lo sostiene. El software ya no es una herramienta, eso no me voy a cansar de decirlo. Es un socio silencioso que entiende el clima, que optimiza recursos, que reduce la huella de carbono, que detecta los fallos estructurales antes de que estos sean un problema. Las plataformas abiertas en este sentido permiten que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, pueda colaborar en un proyecto. Recién hablábamos de Zuluar y cómo ellos permitían la participación de diferentes integrantes de cualquier parte del mundo, ¿no? Un plan perfecto, sin fisuras. Ahora tenemos materiales inteligentes, bioplásticos, compuestos reciclados, estructuras vivas, que nos recuerdan que el futuro ya no es una foto perfecta para Instagram, sino que en realidad es un ecosistema en el que todo está conectado. Y aquí está el gran cambio. El arquitecto del futuro no es el héroe solitario, sino que tiene que ser la persona que sepa coordinar, que sepa integrar disciplinas y traducir datos en experiencias significativas. La autoría ya no es el nombre en grande sobre la puerta, es un proceso compartido. Miran el cielo, dibujan el suelo, venden utopías al precio del vuelo, bailan con curvas, rezan. Cuando estaba en primer año, veía a mi profesor dibujar esas líneas mágicas y pensaba que la arquitectura era eso. Un trazo genial que lo resolvía todo. Trazo que parecía como salido de un mundo donde una hada madrina te tocaba el hombro y te daba la inspiración, o una musa aparecía y te daba el soplo divino. Hoy afortunadamente entiendo que no es así. La arquitectura no es un acto heroico. Es un diálogo complejo, es muy, muy complejo, es fundamentalmente colectivo y extremadamente imperfecto. Porque seamos honestos, ¿cuántos rockstar de la arquitectura puede soportar el mundo contemporáneo? Cada año egresan miles de arquitectos en todo el planeta, que en un mundo globalizado se suman a los que ya están ahí afuera. Todos con el mismo sueño de dejar su marca, de firmar la obra icónica, de salir en la revista. Pero la realidad es otra. Es que no hay suficientes Guggenheim, ni torres brillantes, ni presupuestos infinitos para todos. Quizás, en lugar de seguir compitiendo por el próximo edificio estrella, deberíamos repensar el juego. Quizás el verdadero futuro está en hacer arquitectura para la gente, para la que nadie fotografía pero que todos viven. Espacios que arreglan más que los que prometen, que funcionan sin hashtag, sin notas en revistas, que responden a la ciudad que necesita y a los egos exigentes. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Porque al final, ¿de qué sirve un edificio con tu nombre en mayúsculas si nadie puede habitar? Si no mejora un poquito la vida de quienes lo usan. Tal vez ese sea el reto más brillante, tal vez sea aprender a construir mejor, ¿no? Fue solo la mano de Dios. Hace mucho tiempo conocí a un arquitecto poco académico, de hecho creo que nunca enseñó en la universidad, un arquitecto rebelde. Él se hace conocer como el arquitecto para la gente, se llama Rodolfo Livingston, y me dijo una frase que me dejó pensando mucho. Bueno, él la tiene la frase en su libro Cirugía de Casas. Él dice que una buena arquitectura es casi como si fuera cuando uno va al odontólogo y te hace una buena cura, donde esa cura no se nota, no aparece
no te brilla la boca, sino que todo lo contrario, parece como desapercibida, como si nunca hubiera sucedido nada allí. Y que además esa buena arquitectura lo que hace es que si está bien construida y la gente vive bien en la casa o en el espacio que tú le construiste, es bien recibida y te invita a comer y te habla lo fantástico de su vida en ese espacio que tú le has construido, ¿no? Me encanta esa idea. Ojalá tengamos más espacios para que nos inviten a comer y ojalá seamos siempre bien recibidos en las casas y en los espacios que construimos. Muchísimas gracias por su atención, pórtense bien, sean felices y nos vemos en breve. ¡Chau! Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.